Buenas tardes a todos los que ya están presentes nuevamente en el aula virtual de ESEADE. El Instituto Universitario ESEADE está contento de recibirlos, a quienes están aquí, y repito, a quienes seguramente continúen sumándose a lo largo de estos primeros minutos de nuestra actividad. Hoy, desde ESEADE y desde la Maestría en Economía y Ciencias Políticas, nos damos un lujo y creo que es una buena forma de ir cerrando el año en un evento que podríamos catalogar de histórico, o por lo menos inédito, porque no ha ocurrido algo así antes, y ahora les voy a comentar de qué se trata, aunque por supuesto ustedes ya saben. Antes de esto, decirles que esta es una actividad que organizamos desde la Maestría en Economía y Ciencias Políticas de ESEADE, y también que estamos lanzando ahora mismo en este tiempo y que vamos a empezar en enero, un diploma en economía austríaca. Esto es un programa de una duración aproximada de 2 meses y medio de cursos completos de economía austríaca, donde abordamos desde esta perspectiva teórica temas como la economía internacional, la teoría monetaria, el rol de las instituciones, el rol del Estado, el derecho y otras diversas cuestiones que los autores de la economía de la escuela austríaca han ido tocando en los 150 años de historia que nada menos tiene esta tradición de pensamiento que iniciara allá por 1871 con la publicación de Principios de Economía de Karl Menger. En honor a eso, hemos organizado un ciclo de 4 charlas que está concluyendo hoy y en el que, como les decía, nos damos el lujo de tener a 2 grandes académicos y uno de ellos que ha tenido un rol muy activo en la toma de decisiones de las políticas públicas de nuestro país. Un breve comentario más sobre nuestra maestría en Economía y Ciencias Políticas. Es una maestría que combina tanto la disciplina de la economía como la disciplina de las ciencias políticas y otras más, porque como dijera Murray Rothbard, un economista norteamericano, también seguidor, pero también divulgador de la tradición austríaca de pensamiento, nadie estudia economía porque sea un fan de hacer derivadas o de ver aplicaciones de la matemática, sino que los que estudian economía lo hacen profundamente movidos por el deseo de cambiar el entorno. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a dar una maestría que no solo enseñe economía propiamente dicha, sino que combine esa disciplina con la política, con la historia, con la filosofía y con el derecho. Así que en este marco estamos muy contentos de recibir a Alberto Venegas Lynch, hijo, y también a Domingo Felipe Cavallo. Obviamente estas 2 personalidades no requieren presentación, pero para hacer esto de forma formal, voy a leer un breve resumen, muy resumido, del currículum de cada uno y luego daremos inicio a esta charla. Alberto Venegas Lynch es doctor en Economía y también es doctor en Ciencias de Dirección, presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Fue el primer rector de ESEADE y cargo que mantuvo durante 23 años. Además, es autor de 27 libros, en realidad ya deben ser 29, entre ellos Fundamentos de Análisis Económico, Las oligarquías reinantes, Liberalismo para liberales, Vacas sagradas y su más reciente y próxima publicación, Los liberales somos progresistas. Por otro lado, Domingo Felipe Cavallo es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Córdoba, ha recibido doctorados honoris causa por múltiples universidades de distintos países y fue ministro de Economía de Argentina entre 1991 y 1995 y también entre marzo y diciembre del año 2001. También ha publicado artículos científicos y libros, entre los cuales están Historia Económica de la Argentina, Estanflación, Camino a la Estabilidad,
o El peso de la verdad, entre otros. Estoy muy contento y honrado de presentar esta actividad. Vamos a tener un conversatorio entre ambos que va a seguir el siguiente orden. Primero va a disertar Alberto alrededor de unos 15 minutos, luego le vamos a dar la palabra a Domingo, luego haré algunas preguntas y los asistentes también pueden enviar las preguntas que les surjan al mail informes2@sad.edu.ar para que hacia el final de la actividad, que terminará seguramente a las 19 horas y no nos vamos a extender mucho más, podamos tal vez volcar una o dos preguntas del público. Así que bueno, muchas gracias Alberto, muchas gracias Domingo, muchas gracias Sebastián y a todos los de SEADE que hacen posible esta conferencia de hoy. Y arrancamos. Alberto Venegas Lynch, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, en primer término, declaro mi satisfacción de este intercambio con el doctor Cavallo, que subrayo es también una satisfacción que sea verdaderamente doctor y no como algunos que se hacen decir doctores y lamentablemente no han completado ese grado académico, por lo cual es usurpación de título. Pero quisiera en estas breves palabras dividir el tema que se me ha asignado en dos secciones. La primera, decir que tengo que declarar, antes de ninguna otra reflexión, que me ha resultado sumamente alarmante y desagradable el balance neto de un aspecto muy sustancial que tiene que ver con las instituciones y con la moral de los gobiernos de Menem, desde aquel episodio lamentable de los guardapolvos del ministro Bauzá hasta el tráfico de armas y la explosión de Río Tercero, que el presidente Menem se ha ocultado en los fueros a los efectos de no ser indagado, procesado y eventualmente condenado. Dicho sea de paso, pongo como una nota a pie de página, nunca entendí cómo se aplica el tema de los fueros, porque la idea de los padres fundadores y los constitucionalistas era que los miembros del Parlamento puedan tener plena libertad en sus opiniones sin ser molestados y mucho menos arrestados, pero no para ocultar delincuentes. Esto que digo del gobierno de Menem excluyen, hasta donde mis elementos de juicio alcanzan, y creo que es del dominio público, la jurisdicción del Ministerio de Economía. No solo eso, sino que si se recuerdan los videos y los programas televisivos y las impresiones en papel de las reiteradas preocupaciones del doctor Cavallo por el tema de la corrupción y con temas colaterales que lo han desvivido mucho, como el sonado caso de Yabrán. Ahora, me parece que es importante, dada este intercambio con el doctor Cavallo, hacer una división, una cuestión analítica, y es la separación entre, que va más bien para los que nos están escuchando y no para el doctor Cavallo ni para Iván, que lo conocen perfectamente, pero una división entre lo que es académico y lo que es político. Es un lugar común, desde luego, es algo casi pedestre decir que en la política se hace lo que resulta posible. ¿Y qué diablos resulta posible? Resulta posible según el trabajo que han hecho previamente los académicos, los cenáculos intelectuales. Hay algunos que se dicen prácticos, que no tienen idea, que se están montando sobre la ola de previos trabajos teóricos. Como se ha dicho, Peter Drucker, no hay nada más práctico que una buena teoría. Ahora, en el terreno de lo políticamente posible en aquella época que le tocó gestionar el Ministerio de Economía al doctor
Cavallo, creo que hay dos temas, tal vez haya otros, pero dos temas muy centrales, dos pilares en los cuales el doctor Cavallo ha hecho contribuciones, creo yo, extraordinarias. La primera es el tema de las AFJP, este sistema que se ha dado en llamar de seguridad social y es un sistema de inseguridad antisocial y una estafa monumental a todos los jubilados a través de un sistema que no necesita ser un experto en finanzas para saber que el sistema de reparto está quebrado desde el momento uno. Entonces, el doctor Cavallo hizo una arquitectura, otra vez, dada la situación política, dado lo que era posible, dado los plafones que habían permitido hasta ese momento distintos trabajos intelectuales, darle la opción a la gente a que elija métodos de capitalización con cuentas individuales, que luego fue eso borrado por otros estafadores que son del dominio público. Pero en todo caso, esa fue una contribución importante, aunque para pechar el tema, para hacer corrimientos del eje del debate, debemos de agregar que este ejemplo del caso argentino y concretamente del doctor Cavallo, y antes de eso el ejemplo chileno, pueden ser aún mejorados, y es que cada uno aporte donde le dé la gana, no obligarlos a aportar en sistemas de capitalización, porque la gente que dice, bueno, pero tengamos en cuenta que si llegaba la vejez, la gente no aporta, el Estado se va a tener que, o los representantes del gobierno se van a tener que ocupar. Eso no tiene en cuenta las experiencias mismas argentinas de nuestros ancestros, los inmigrantes que venían con una mano atrás y otra adelante y que invirtieron en terrenitos, en departamentos para alquilar y que fueron aniquilados por la vorágine peronista para establecer sistemas absurdos. Incluso los que así razonan no siguen hasta las últimas consecuencias su propio silogismo, porque si se obliga a aportar y se supone, se presupone, se conjetura que nuestros coetáneos son deficientes mentales, cuando reciban su pensión obligatoria hay que ponerles un policía, no vaya a ser que se vayan a emborrachar en el bar de la esquina, y con eso cerramos el círculo orwelliano. Primer punto. El segundo punto es el llamado técnicamente tipo de cambio fijo con política monetaria pasiva. Esa es otra contribución notable del doctor Cavallo. Con inflaciones y deflaciones erráticas que venían sucediéndose en la Argentina de hace décadas y décadas, esto pudo dar cierta estabilidad. Estabilidad que no duró, porque es absolutamente incompatible con aumento del gasto público, deudas y déficit que hizo explotar este tema de este modelo. Ahora, también para pechar acá y correr el eje del debate, me parece importante tener en cuenta las contribuciones de Hayek y de Friedman, dos premios Nobel en Economía, entre muchos otros. Ahora hay una bibliografía muy tupida y muy frondosa, Lawrence White, George Selgin, en fin, tantos otros que han contribuido a decir que la solución de fondo no es endosar el problema monetario a la banca central estadounidense, al sea la Reserva Federal, que desde luego, de nuevo pongo énfasis y subrayo, dada la circunstancia, dada el plafón de ideas que se permitían, creo que incluso el doctor Cavallo fue más allá de lo que permitía gracias al apoyo político que tuvo en esa circunstancia. Pero la solución de fondo es la eliminación de la banca central, la eliminación del curso forzoso y que la gente pueda elegir cuáles son los activos monetarios de su agrado. Esto es lo que señala Hayek, y antes de eso Milton Friedman. Milton Friedman tiene un libro traducido por Editorial Ateneo que se llama Moneda y Desarrollo Económico, que fueron sus conferencias en Israel en el año 73. Y dice en la página 55, y no estoy haciendo alarde de esto de memoria porque lo digo a mis alumnos todos los semestres, dice que todo el problema monetario comienza
cuando se establece la banca central. Y su última contribución, porque ha pasado por varias fases Milton Friedman, la última es Monetary Mischief, donde dice que el tema monetario es demasiado serio para dejarlo en manos de banqueros centrales. ¿Por qué? Supongamos un directorio del Banco Central que tenga los economistas más probos del orbe, más honestos y más eficientes. Solo pueden decidir entre tres caminos: a qué tasa expandir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria. Pues cualquiera de las tres decisiones va a alterar los precios relativos. Esto es, los únicos indicadores que tiene el mercado para operar, le hace los precios, van a ser alterados respecto de lo que hubieran sido si no hubiera habido esa intervención. Y si alguien dijera, bueno, pero imaginemos que los banqueros centrales son tan inteligentes que tienen una especie de bola de cristal y hacen lo que la gente hubiera preferido. La respuesta ahí es doble. Primero, ¿para qué diablos se meten si van a hacer lo mismo que hubiera hecho la gente? Y segundo, más importante, la única forma de saber lo que la gente hubiera preferido es dejarla que actúe. Léase. Es algo absolutamente irrelevante hablar de banca central independiente. ¿Independiente de quién? ¿Del secretario del Tesoro, del ministro de Economía o del Parlamento o de lo que fuera? Porque va, si me permite la expresión, a meter la pata independientemente. Esto es, va a expandir, contraer o dejar la base monetaria en la línea que acabo de decir. Esta es la primera sección. Una segunda muy breve y también con la idea de pechar un poco en el corrimiento del eje del debate, es con respecto a un tema que sé que le preocupa al doctor Cavallo, sé que le preocupa a Iván y estoy seguro que le preocupan a algunos de los que nos están escuchando y muchos que no nos están escuchando, y es el tema de la educación. Nuestro problema, no solo el argentino, el problema del mundo es un problema de las cejas para arriba. Es un problema neuronal, es un problema de educación. Y no es un tema de mala fe ni de maldad. Los que tenemos experiencia en la cátedra sabemos, y estar un semestre o un año frente a alumnos, lo fantástico que es la reacción cuando uno permite el debate y que descarguen todo lo que tienen en la mente de las críticas y las eventuales refutaciones, cómo los comentarios de que esto me cambió la vida y me hizo ver otro horizonte. Por lo tanto, es un tema educativo. Ahora, ¿cuál es el eje, el tema central o la columna vertebral de la educación? No es transmitir cualquier cosa en cualquier dirección. En realidad es transmitir valores, y el valor supremo, si se quiere, es el respeto recíproco. Ahora, para que tenga lugar ese proceso, es necesario ámbitos abiertos. Es necesario tener puertas abiertas y ventanas abiertas que entre mucho oxígeno. La educación es un proceso de prueba y error en un contexto evolutivo, en un contexto donde se estimula el espíritu contestatario, donde haya abiertas muchas ventanas competitivas que se hagan de auditorías cruzadas entre sí para lograr la excelencia. Ergo, la existencia del Ministerio de Educación y Cultura es una cachetada feroz a la inteligencia. El imponer estructuras curriculares está completamente fuera de la órbita de la educación y más bien se acercan al adoctrinamiento o al lavado de cerebro. Entonces, el tema no es que en las instituciones estatales haya malos profesores. Hay muchos buenos profesores. Yo estaría escupiendo al cielo. Yo fui profesor titular en 5 carreras en la Universidad de Buenos Aires: Ciencias Económicas, Ingeniería, Derecho, Sociología y el Departamento de Historia, de Filosofía y Letras. Fui director del doctorado de la Universidad Nacional de La Plata, de manera que estaría escupiendo al cielo. Es un tema de incentivos. La forma en que prendemos la luz y tomamos café no es lo mismo cuando nosotros pagamos la cuenta que cuando endosamos al fruto del trabajo ajeno. Esto nos han enseñado Douglas North, Harold Dempsey, Ronald Coase, el tema de los incentivos. Por lo tanto, mi sugerencia es vender todas las instituciones estatales. ¿A quiénes? Eventualmente al mismo claustro que hoy los está administrando, y en un rapto de generosidad o a lo mejor de osadía, digo, regálenselas. Pero al momento siguiente, la administración de los activos, y hay muchos estudios que muestran que se podría mandar hasta 2 veces
estudiantes a Harvard por el costo por graduado anual en distintas instituciones universitarias, eso que toman muchas veces los gastos corrientes y excluyen los activos fijos. Entonces, y termino con esto, para la gente que no tiene recursos, pero tiene las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas existentes, sugiero aplicar como una medida de transición lo que también Milton Friedman ha sugerido, que son los vouchers. Esto es financiar la demanda, pero no la oferta. Y con esto se termina el pretexto de que alguien diga, bueno, pero la gente más necesitada no puede estudiar. No, todos tienen vouchers y pueden elegir de todas las instituciones que existen la que más le agrade. De manera que ahí hay un non sequitur, como nos enseñaron en lógica. No se desprende, no se sigue del hecho que unos tengan que financiar la educación de otros, no se sigue que haya instituciones estatales. Y ahora sí termino con esto y quiero señalar un punto más, como una nota a pie de página que ha hecho Alejandro Fargosi, que se lo estoy tomando de él, es que tampoco tiene sentido el Ministerio de Justicia. Es una aberración constitucional. La Constitución prohíbe que el Ejecutivo tenga nada que ver con la justicia. Esto habría que también eliminarlo. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por este aporte sustancioso y por la pasión también que tenés al transmitir tus ideas. Domingo Cavallo, un gusto recibirte, buenas tardes y queda abierto tu micrófono para tu intervención. Muy bien. Bueno, Alberto ha tocado tantos temas que yo no me voy a poder referir a todos ellos. Voy a concentrar en uno, que es el que había sido anunciado, el de la calidad del dinero, ¿no? Y el rol del dinero, y de paso también del Banco Central. Quiero aclararles que mi enfoque en general es el de utilizar los conocimientos de las distintas escuelas económicas, y valoro mucho a la escuela austríaca, sin duda, pero básicamente observar la realidad sobre la que hay que actuar, su historia, las circunstancias en que hay que tomar decisiones económicas, ¿no? Decisiones de política económica. Por ejemplo, sobre el tema de la estanflación, yo tuve digamos, la suerte de, cuando estaba estudiando en Harvard, cuando hice el doctorado en la Universidad de Harvard, se había puesto de moda el tema de la estanflación, que era una novedad para Europa y para los Estados Unidos, porque se había habido un shock de oferta, que eran las crisis del petróleo, y esto había dado lugar a que hubiera al mismo tiempo una aceleración inflacionaria y una recesión. ¿Por qué digo que yo tuve suerte? Porque como en Argentina episodios de ese tipo ya habían ocurrido varias veces en la historia, las cosas que yo tenía para contar o los análisis que yo hacía de la realidad argentina despertaron mucho interés entre profesores y compañeros míos en esos estudios, tanto de Harvard como de MIT. Y bueno, ese diálogo me enriqueció mucho en términos de interpretar la realidad y ver cómo se pueden utilizar las teorías para encontrar soluciones, ¿no? Con respecto al rol del dinero y al eventual rol del Banco Central, quiero decir lo siguiente. A mí me parece que lo primero que una economía necesita dinero, un dinero o varios dineros, pero necesita ese instrumento que facilita los intercambios, pero que además cumple otro rol, permite que la gente pueda mantener sus ahorros en forma líquida
Y también es muy importante que esos ahorros puedan servir para financiar inversiones, es decir, que el ahorro se transforme en inversión, por supuesto, en inversión eficiente. Eh, eh, entonces, no podemos imaginar una economía que no tenga eh, al menos un dinero que pueda cumplir estos roles. En el año 91, cuando yo tuve que tomar una decisión respecto de cómo estabilizar la economía, en realidad llegué a la conclusión de que el dinero que cumplía estas funciones no era el austral, sino que era el dólar. La gente espontáneamente había decidido utilizar el dólar para las funciones que debe cumplir el dinero en la economía. Recordaba los precios en dólares de los bienes, que no cambiaban mucho, pero no recordaba, no podía recordar los precios en australes que cambiaban instantáneamente. Además, la gente ahorraba en dólares porque de esa forma sentía que se protegía el ahorro. Ahora bien, esos ahorros en dólares de la gente, con dólares que estaban o en los colchones o en cajas de seguridad o se enviaban al exterior, obviamente no servían para financiar inversiones en la economía argentina. Eh, el austral era una moneda que, como ocurre con todas las monedas que se envilecen por una emisión descontrolada y generan inflación, y peor aún cuando se llega a la hiperinflación, era una moneda que la gente no utilizaba, no demandaba. Apenas la recibía, se la trataba de sacar de arriba, comprando dólares o pagando eh, por bienes y servicios. En fin, esto, entonces, mi planteo fue el siguiente. En primer lugar, y lo más importante de todo para lograr estabilizar, fue legalizar el uso del dólar como moneda eh, y permitir que haya intermediación financiera dentro de Argentina en dólares. Esa fue la clave, eso fue lo que logró estabilizar la economía argentina. ¿Qué tiene que ver esto con el 1 a 1 o el denominado tipo de cambio fijo, que en realidad yo prefiero llamarlo régimen de convertibilidad o de caja de conversión? Esto tiene que ver que yo pensé que si bien el dólar era la moneda que los argentinos habían elegido y con la que se sentían cómodos y con la que llevaban adelante sus transacciones y en la que ahorraban, y ahora que se autorizaría, como se autorizó la intermediación financiera en dólares, esos ahorros en dólares iban a permitir también financiar la inversión en la Argentina. Además de eso, por si Argentina a lo largo del tiempo era capaz de desarrollar una disciplina fiscal y en general organizar bien su economía como para tener una moneda propia, decidí que había que introducir una moneda que fue el peso convertible. ¿Y cómo se introduce una moneda en general? ¿Cómo se introdujeron todas las monedas que hoy circulan en el mundo? A través precisamente de cajas de conversión. Es decir, en el siglo XIX, básicamente, o hasta el siglo XIX, las monedas que se utilizaban eran el oro y la plata. Eh, Básicamente, el Reino Unido, Gran Bretaña, que era el líder de la economía global en ese momento, utilizaba el oro. En Estados Unidos se siguió con la tradición que venía del Imperio Español de utilizar la plata como moneda, pero se crearon la libra esterlina a través de una caja de conversión con el oro, lo que después en el mundo se llamó el patrón oro, y en Estados Unidos el dólar a través de una virtual caja de conversión con
la moneda de plata, que se llamaba dólares, y que era el duro español de 22 gramos de plata. Y entonces funcionaron por bastante tiempo como dos monedas convertibles en sus respectivos patrones. ¿Por qué era importante que fueran monedas papel, digamos? Porque de esa forma se podía organizar un sistema de intermediación financiera y asegurar que la acumulación de oro o la acumulación de plata como formas de ahorro de la gente no terminara ahí, sino que sirviera para financiar inversiones que ampliaran la capacidad productiva de los respectivos países. En fin, ahora hubo un momento en que tanto la libra esterlina como el oro, perdón, como el dólar, se independizaron de sus patrones y comenzaron a funcionar como monedas fiduciarias. En la medida en que había demanda por esas monedas, es decir, que la gente realmente las utilizaba, pudieron hacer lo que desde entonces se denomina política monetaria, que llevó a que aparecieran los bancos centrales, el Banco Central de la Reserva Federal en los Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, que ya existía y que administraba la caja de conversión en Inglaterra. Si uno se profundiza un poco más la historia de las monedas, va a encontrar con que prácticamente todas las monedas que existen nacieron así. Mi idea fue que el peso convertible, que iba a estar respaldado en reservas de dólares en el Banco Central y que iba a tener una paridad fija con el dólar, o por lo menos que no se iba a poder desvalorizar frente al dólar, era una forma de que pudiera existir una moneda, pero una moneda que obviamente con la cual no se iba a poder hacer política monetaria, porque no era una moneda que inspiraba confianza por sí mismo, sino que era una moneda que eventualmente podría llegar a ser fiduciaria y servir para una política monetaria como la que hacen en los Estados Unidos o el Reino Unido o los distintos países del mundo. En fin, la estabilidad se logró no por la caja de conversión. En realidad la caja de conversión fue algo que no llegó a producir el efecto que yo pensaba. Creo que lo podría haber producido si en el año 97, cuando estaban entrando una enorme cantidad de capitales a la Argentina, se hubiera dejado flotar el peso. En ese momento, obviamente, el peso se hubiera apreciado, pero se hubiera frenado esa exagerada entrada de capitales que no produjo efectos positivos, porque alentó a las provincias y al gobierno nacional también a aumentar sus déficits y sus gastos y su endeudamiento con el sistema bancario. Pero lo que sí funcionó fue el dólar. El dólar permitió que la economía se estabilizara y que funcionara como otras economías estables del mundo. Por supuesto, el hecho de tener una moneda que asegura estabilidad no significa que no va a haber crisis. Por ejemplo, las crisis financieras son típicas de los sistemas financieros de encaje fraccionario y la hemos visto en los Estados Unidos con lo que se llamó la crisis subprime. En Argentina, la crisis que se desató en el año 2000 y se acentuó en el año 2001 fue una típica crisis financiera de un sistema de encaje fraccionario. Los bancos habían prestado, sobre todo a las provincias, dinero que las provincias no iban a poder devolver, y cuando los grandes depositantes en los bancos, que miraban la situación de cada banco
empezaron a sospechar de la solvencia de algunos, decidieron empezar a retirar sus fondos y sus depósitos. Y esto es una crisis muy parecida a la del 2008. La dificultad que teníamos en Argentina es que obviamente, no, a diferencia de los Estados Unidos, no teníamos condiciones como para ofrecer una suerte de préstamo de última instancia al sistema bancario. Pero lo interesante es que cuando uno tiene un sistema de moneda sana, aun cuando no pueda prestar en última instancia, el tratar de mantener la estabilidad exige reestructuración de los pasivos, tanto del gobierno como de los sectores privados que corren el riesgo de entrar en insolvencia o que están al borde de la insolvencia. Por supuesto, no hay formas sencillas de reestructurar pasivos, pero se pueden encontrar formas de reestructuración ordenada de los pasivos, como los han encontrado, por ejemplo, para la crisis del subprime en los Estados Unidos y también para varias de las crisis más parecidas a la nuestra que se dieron en los países que están dentro del euro, en la Unión Europea. El drama de Argentina es que, siguiendo una suerte de tradición cultural de pensar que las deudas pueden no pagarse, en el año 2002 se decidió producir un default de la deuda externa en lugar de llevar adelante una reestructuración ordenada de la deuda como la que estábamos conduciendo a partir del 1 de noviembre del 2001, y también el default de la deuda interna. ¿Cómo se hace un default de la deuda interna? Y con una explosión inflacionaria. Por eso es que se impulsó la desdolarización o la especificación compulsiva, porque los que estaban endeudados añoraban aquella solución que para las deudas se habían aplicado tantas veces en el pasado, de producir una fuerte devaluación y una explosión inflacionaria que licuara esas deudas. Eso es un default interno, un default a la deuda interna, porque ¿quiénes son los acreedores de los deudores internos? Y los acreedores son los depositantes en el sistema bancario y los que tienen fondos depositados en sus cuentas de pensiones y este tipo de cosas. Entonces, se produjo un default tanto de la deuda externa como de la deuda interna. Eso requirió no abandonar la convertibilidad, porque en realidad lo del abandono de la convertibilidad era, es decir, la violación de los principios de la caja de conversión era prácticamente, en mi opinión, irrelevante. Lo que no era irrelevante era respetar todas las obligaciones y todos los compromisos que estaban pactados en dólares, en la moneda que la gente preponderantemente había utilizado. Entonces, ¿qué hicieron? Desdolarizaron la economía de manera forzosa y ahí sí pudieron aplicar la solución tradicional del paga Dios, es decir, no pagar las deudas, ni las externas ni las internas. Obviamente que un país que maneja sus relaciones financieras internas y con el exterior de esa manera es un país que pierde totalmente el crédito interno y externo. Y por supuesto pierde también la posibilidad de tener una moneda sana, porque la moneda, cualquier moneda va a ser sana en la medida en que la gente entienda que el gobierno y también los particulares, cuando asumen un compromiso en esa moneda, lo van a honrar preservando el valor de esa moneda. Doctor. En fin, yo creo, yo termino acá porque a su vez
Yo a las 7 tengo que desvincularme porque Dale, tengo así un tenemos. compromiso. Buenísimo, muchas Así gracias. que yo termino Pero acá. ahí va, muchas gracias. Pero Si ahora me tenemos un permitís, ratito para un si me permitís, intercambio. Iván, si me permitís, quisiera subrayar que en el contexto de nuestro tema de la calidad monetaria, me parece que es importante comprender que las comunidades, luego de haber abandonado, desde que empezó la historia humana, haber abandonado el trueque, decidieron por el cambio indirecto. Me parece que es importante, vuelvo a lo que decía Hayek, que sostenía que hemos demorado 200 años en darnos cuenta del error y el horror de atar la religión al poder político. Dice Hayek, no esperemos otros 200 años para darnos cuenta del error y horror de meter al gobierno en la administración monetaria. Todas las cartas orgánicas de los bancos centrales dicen que es para preservar el valor de la moneda. Pues bien, ningún banco central en la historia de la humanidad ha preservado ningún poder adquisitivo. Entonces, lo importante, me parece a mí, es eliminar el curso forzoso y sacarnos de la cabeza, si me permiten la expresión, la sandez de la soberanía monetaria, porque hablar de la soberanía monetaria es lo mismo que hablar de la soberanía de la zanahoria. Entonces, otra vez vuelvo al tema importante de la educación. Von Mises ha explicado el teorema de la regresión monetaria para explicar estos conceptos, y hay un libro mucho más accesible de Gottfried Haberler que se llama Prosperidad y Depresión, traducido por el Fondo de Cultura Económica, donde muestra la diferencia entre crisis y fluctuación y cómo la manipulación monetaria es la que provoca el tema de las crisis. Por eso es tan importante, me parece a mí, el tema de la educación. Dicho sea de paso, Haberler, como se sabe, fue uno de los prominentes asistentes a ese seminario célebre en la Cámara de Comercio de Ludwig von Mises. Entonces, el tema de la educación para debatir estas cuestiones, y es interesante que hagamos una descripción de lo que ocurrió antes, pero el tema es qué tenemos que hacer de ahora en más. De ahora en más, sacarnos las telarañas mentales y el espíritu conservador de la idea de la autoridad monetaria para permitir que la gente elija cuál es el activo o los activos monetarios. En el contexto de reformas bancarias, en cuanto a este debate que hace 50 años que viene entre la reserva total y la reserva, el free banking, pero las dos corrientes se oponen al sistema fraccional que actualmente estamos. Gracias, Alberto. Bueno, Domingo, tal vez este comentario abre una pregunta. Vos, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta posibilidad de eliminar el curso forzoso y terminar con la existencia del Banco Central? Si tenés alguna breve reflexión sobre ese punto que suelen hacer los pensadores de la Escuela Austríaca de Economía, especialmente, no solamente ellos. El único planteo operativamente viable que yo he visto con estas ideas es el de Larry Kotlikoff, el libro que tiene un título James Stewart is Dead, haciendo alusión a aquella corrida bancaria que se ve en la película, no me recuerdo ahora el nombre de la película, pero yo creo que uno puede postular ideas como las que ha expuesto Alberto, y creo que están bien pensadas, pero es muy difícil verlas aplicables a partir de las circunstancias en las cuales estamos, ¿no? Por ejemplo, lo que yo digo de permitir que funcione como moneda el dólar, es algo que tiene una aplicación práctica hoy en la Argentina y que podría ayudar a que nuestra economía funcione mejor. Tendrían que dejar que
funcione un mercado cambiario totalmente libre y que pueda ser utilizado el dólar para la intermediación financiera. ¿Cómo se lo utiliza por ejemplo, en Perú, en Uruguay y en muchas economías bimonetarias? Y yo creo que eso ayudaría. Ahora, el pensar en eliminar el Banco Central, bueno, de hecho, cuando funciona un régimen de convertibilidad, el Banco Central se transforma en el administrador de la caja de conversión. Y en realidad todos los bancos centrales surgieron de cajas de conversión a las cuales se les eliminó el requisito de que los únicos activos que podían tener era la moneda patrón y se les permitió que compraran títulos y deuda de los gobiernos, ¿no? Y es ahí cuando, digamos, la caja de conversión se transforma en un banco central y el Banco Central empieza a creer y hacer creer que puede, digamos, crear artificialmente crédito para el gobierno y también para el sector privado. Yo creo que ahí está el error fundamental. Yo creo que emitiendo dinero, un banco central no puede crear crédito. El crédito es fruto del ahorro, por un lado, y de la confianza, por el otro. Y en realidad, un banco central emitiendo dinero, lo único que hace es al recolectar un impuesto subrepticio, que es el impuesto inflacionario, que en las economías más estables se lo llama señoriaje, pero que en realidad no es otra cosa que ir desvalorizando los ahorros de la gente y de esa forma apropiarse de una parte de los ingresos y financiar el Estado o a veces al propio sector privado. Yo creo que las economías que se han mantenido más o menos estables es porque han manejado con mucha prudencia esta cuestión de la recaudación del impuesto inflacionario. Ahora, esas economías a su vez creen, y ahí yo creo que Alberto y los austríacos tienen razón, que pueden manejar la tasa de interés o la cantidad de dinero de tal forma de compensar o atenuar los ciclos económicos. Y yo creo que en ese sentido la política monetaria es muy poco efectiva. De todas maneras, los países lo han venido haciendo y en algunos casos les ha resultado útil. Yo creo que hay experiencias donde han sacado a países de la depresión o de la recesión con un poco de estímulos monetarios, pero normalmente lo han hecho cuando a su vez ha habido estímulos fiscales pegados a los estímulos monetarios. En fin, es todo un tema. De todas maneras, yo creo que la idea de que la economía pudiera funcionar sin moneda de curso legal y sin Banco Central es una idea razonable, pero no la veo aplicable, por ejemplo, en este momento a la Argentina. O sea, yo creo que habría que moverse en una dirección de permitir que funcionen una o varias monedas que la gente aprecie y con las cuales la gente ahorre, permitir la intermediación financiera en esas monedas y, bueno, si hay... y por supuesto, el único rol que tendría un banco central o quien juegue ese fruto, ese rol, sería impedir que el sistema de encaje fraccionario termine en una crisis destructiva de la economía, ¿no? A mí me gustaría, Iván, si me permitís, porque se nos va ya el tiempo. Cavallo mencionó un punto que es muy central en esto que yo empecé hablando de la cuestión analítica entre la academia y la política, que es la operatividad o la viabilidad. Yo comparto con Cavallo que dada el clima estatista que vivimos, para ser operativo hay que ceder
en muchos puntos en la cuestión estatista. Pero les recuerdo a los oyentes, yo cuando vine de mi beca en Estados Unidos en el 68, Alberto Cervente, en aquel momento presidente de la Bolsa de Comercio, me designó asesor económico de la Bolsa y me invitó a dictar un seminario, nada menos que en el recinto principal de la Bolsa. Mi mujer estaba orgullosa, fue con un cuñado mío, en fin. Y cuando empezó mis primeras parrafiadas sobre la necesidad de privatizar, la gente se levantaba de a 200, la insultaban a mi madre, se referían a mí con epítetos increíblemente imposibles de reproducir, para mostrar el corrimiento del eje del debate con esfuerzos intelectuales. Hoy decimos que no es viable y no es operativo eliminar el curso forzoso y el Banco Central. Es cierto, pero ¿nos tenemos que quedar con los brazos cruzados o desde la academia vamos a tratar de forzar a que se corra el eje del debate para que un día podamos terminar con este fetiche que, como diría en el cuento del lobo feroz, para comernos mejor está la llamada autoridad monetaria? Me parece que eso tenemos que revisar para realmente tener calidad monetaria. Lo mismo que cuando hablamos de la lechuga o hablamos del mercado inmobiliario, para tener calidad hay que abrir el mercado. Lo mismo ocurre con la moneda. Tenemos 2 minutos antes de las 7, pero quiero subrayar solamente, agradecerle a Iván la invitación y decir que sea un gran gusto estar con Domingo Cavallo en este intercambio. Lo mismo para mí, Alberto. Yo creo que el esfuerzo intelectual de pensar en reformas institucionales de gran envergadura es muy útil, y gracias a eso ha habido progreso en la sociedad. Por lo tanto, me parece muy bien llevar a cabo ese tipo de pensamiento. Yo soy más bien un intelectual que siempre ha pensado para actuar. Entonces, me fijo mucho en el tema de cómo llevar a la práctica una determinada reforma. Pero creo que las dos cosas son necesarias y bueno, en buena hora que hayamos podido tener este diálogo y ojalá podamos repetirlo con más tiempo y para tocar más temas. Muchas gracias, Iván, muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a ESEADE por esta iniciativa. Bueno, muchas gracias Alberto y Domingo, los liberamos, los despedimos. Esto ha sido muy fructífero, me encantó participar. Como moderador digo que no he tenido que moderar nada, así que mi trabajo fue extraordinario. Esto habla bien del debate que hemos tenido. Bueno, y lamento, habíamos recibido muchas preguntas, muy interesantes algunas. Veo que el público siguió con atención esta charla. Y bueno, qué mejor que nos quedemos todos con ganas de más. Así que bueno, un saludo muy grande para Alberto, para Domingo, muchas gracias por haber participado. Y a todos aquellos que estén interesados en conocer más de ESEADE, en conocer más de la Escuela Austríaca de Economía, recuerden que en enero empieza el diploma en Economía Austríaca, un programa exclusivo de ESEADE con grandes profesores, entre los cuales también está Alberto. Así que escríbanos. Estamos en contacto y que continúe su buena semana. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias.